Hola, muy buenos días. Ya vamos a comenzar. Bienvenidos. Sírvase un cafecito. Mi nombre es Sergio Naufal. Soy de Manizales, ingeniero civil y apasionado por la gestión del agua y el desarrollo territorial. Hoy les quiero contar sobre Aguayo. Antes de empezar, aquí no hay oradores profesionales. Este es un espacio libre de juicios y etiquetas. Y ante cualquier falla técnica, relajarse y disfrutar. Todo se empezó a conceptualizar por allá en 2010 cuando varios amigos latinoamericanos, entre ellos Carola, Saúl y Sergio, estábamos estudiando en Delft, Países Bajos, y conversábamos sobre la necesidad que tenía nuestra región de tener capacidades para enfrentar las diferentes crisis del agua. Para ese entonces ya se empezaba a discutir a nivel global sobre el agua como eje central en la agenda de desarrollo, se empezaban a articular los objetivos de desarrollo sostenible y estábamos en la mitad de la década del llamado a la acción Agua para la Vida. En 2016 nos volvimos a encontrar los tres en Bogotá y bueno, esta vez decidimos tomar acción. Queríamos crear una empresa que se diferenciara de lo tradicional y que tuviera un enfoque regional, pues éramos tres socios con tres nacionalidades diferentes, Bolivia, Venezuela y Colombia, y por supuesto también reconocíamos en nosotros otra gran ventaja, que teníamos perfiles totalmente diferentes pero que se complementaban entre sí. Nuestro primer Liver fue el Banco Mundial. Tanto Saúl y yo tuvimos la oportunidad de participar en la minería de datos para el reporte de seguridad hídrica en Colombia. Analizamos el marco institucional del sector, sus retos de gobernanza, las conexiones y los flujos de información que hay entre las diferentes entidades. Y tuvimos la oportunidad de ver el sector del agua de manera holística, evitando sesgos sectoriales a través del marco de seguridad hídrica del Banco Mundial, permitiéndonos entender la oferta o disponibilidad del recurso, su arquitectura, gobernanza, su desempeño y finalmente sus impactos. Trabajamos con 50 indicadores distribuidos en estos 4 componentes. Por ejemplo, el gráfico a la izquierda nos muestra el acceso a agua potable en municipios urbanos y a la derecha en municipios rurales. Y aquí vale la pena hacerle la cuña al banco. En noviembre de 2022 se publica el informe compilatorio de las prácticas de seguridad hídrica en Latinoamérica, en donde se evidencian diferentes indicadores regionales y se plantea cuáles son los retos que nos enfrentamos para que nuestros territorios sean hídricamente seguros. Pueden descargar los 2 reportes en los QRs que se presentan en pantalla. Y a partir de esta experiencia empezó a tomar forma Aguayo, una empresa con identidad latinoamericana que busca acelerar la innovación y la sostenibilidad en el sector del agua. Y lo queremos hacer atacando 4 pilares que consideramos críticos y esenciales para avanzar en la dirección correcta. El primero y más importante de todos, la gobernanza del agua. Si no tenemos instituciones y empresas sólidas, no tenemos nada. El segundo punto se complementa muy bien con el primero. No se puede tener una gobernanza sólida si no se toman decisiones basadas en evidencia. Para hacerlo, debemos captar, procesar, iterar y comunicar información de manera correcta. El tercero tiene que ver con promover modelos de infraestructura eficiente de acuerdo con las necesidades de los territorios. Buscar un equilibrio entre infraestructura gris y verde, potenciando las soluciones basadas en la naturaleza y promoviendo esquemas público-privados que garanticen la sostenibilidad a largo plazo. Y finalmente, educación. No tendremos soluciones duraderas si no invertimos en capital humano y el desarrollo de capacidades. Quisimos crear una empresa a partir de un enfoque basado en empatía y colaboración que sirviera para promover la relación entre la tierra, el agua y el ser. Los invito a que nos visiten en nuestra página web y se suscriban a nuestra comunidad. Igualmente a nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar material complementario y estar al día con nuestros proyectos y actividades. Muchas gracias.